Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Este es un texto que muchas veces es usado solamente en el contexto del creyente que está cansado de su trabajo y necesita el consuelo del Señor. En realidad este texto también es un llamado a un encuentro personal con Jesucristo. Y el llamado de parte del Señor es: vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados. Lo interesante aquí es la figura del yugo. Alguna vez, años atrás, creo que también lo compartí, lo considero muy importante compartirlo hoy en la mañana, hoy en esta mañana. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense que el hombre sin Dios, en primer lugar, es un esclavo del pecado. La figura del yugo aquí tiene que ver mucho con eso. La imagen del esclavo que se nos da en la escritura es la de llevar un yugo. ¿Ya? Y el yugo es aquella pieza de madera que se pone en la cabeza o en el cuello de los animales de tiro, especialmente los bueyes, las mulas, donde se colocan uno al lado del otro y el yugo es el que atraviesa, les une en una misma línea para que ellos puedan trabajar. Y nosotros encontramos que la escritura nos habla acerca de la esclavitud del pecado. ¿Ya? Cuando se está hablando entonces acá, este texto está hablado en sentido figurado, y en el sentido figurado está hablando de una atadura, de una sujeción, de un dominio, de opresión impuesta por alguien, por algo superior sobre alguien. En otras palabras, cuando Jesús se está refiriendo a eso, le está diciendo: lleven mi yugo. ¿Ya? O sea, la autoridad mía sobre ustedes. El hombre sin Dios está enyugado también. Es una, es un buen, es un buen sueño, es una buena palabra, pero en realidad la libertad para que el individuo haga lo que quiera no existe. El hombre sin Dios está esclavizado al pecado, es esclavo del pecado y está enyugado con el pecado. De hecho, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, verso 14, así lo dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Entonces el yugo es en el hombre sin Dios, es la clara evidencia de que está sujeto a algo, y este algo es el pecado. Lo maravilloso para nosotros es que la gracia de Dios nos ha alcanzado, la gracia salvadora nos ha alcanzado, y la presencia de su Espíritu Santo ha hecho algo imposible para el mundo. Como dice Isaías capítulo 10, verso 27, acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, fuimos libertados del pecado, pero pasamos a ser siervos del Señor Jesucristo. Siervos del pecado, siervos de Jesucristo. Oprimidos por el pecado, libertados del pecado. Pero ahora no solamente hemos sido libertados del pecado, sino que hemos sido puestos junto con Cristo para ser guiados. El hombre busca la expresión de la libertad de distintas maneras. Nosotros lo vemos en las noticias o lo vemos incluso en las conversaciones. El hombre busca no estar sujeto absolutamente a nadie, pero eso no es posible. Nosotros siempre dependemos de otro. Para poder nacer, nosotros dependimos de nuestra madre. Y dependimos en todo para poder vivir. A diferencia de algunas especies de animales,
especialmente cuando algunos nacen, a las horas ya tienen que autovalerse y seguir a sus madres para poder sobrevivir. Nosotros no lo pudimos hacer. Cuando nacimos dependimos absolutamente de ella. Y algunos, aunque sean viejos, siguen dependiendo de ella. El profeta Oseas habla de esta manera del amor de Dios por ti y por mí. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está diciendo, yo he sido como aquel que permite levantar el yugo de la esclavitud. Yo recuerdo mis tiempos sin Cristo, donde sentía que era tan especial, y en realidad lo único que era esclavo del pecado. Esclavo. Todos ustedes antes de Cristo eran eso, esclavos del pecado, enyugados al pecado, sin ninguna posibilidad de hacer lo que querían. Creíamos antes de Cristo que podíamos hacer cualquier cosa, pero en realidad estábamos siguiendo los lineamientos del Dios de este siglo, del diablo, siempre llevándonos hacia la perdición, poniendo delante de nosotros aquello que sea agradable a los ojos, a los oídos, a los sentidos nuestros en general. Pero en ese tránsito estábamos absolutamente perdidos y condenados por toda la eternidad. Cuando conocimos a Cristo en ese llamado precioso del Señor, todo cambió en nuestra vida. Está escrito. El grande llamado del Señor es: vengan a mí todos quienes, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y quiero referirme a algunos aspectos. Primero, hay un llamado que es universal de parte del Señor. Venir significa creer, aceptar el llamado del Señor y acercarnos confiadamente a su presencia. El objeto del llamado no es la iglesia. El llamado no es a congregarse, el llamado no es a seguir a un pastor, el llamado no es establecer una religión determinada, el llamado no lo hace una campaña evangelística cuando dice están haciendo un llamado para aceptar al Señor. No, el llamado lo hace Jesús. Vengan a mí, dice Él. No está diciendo vengan a una congregación determinada, está diciendo vengan a mí. Acercarse a Jesús y confiar en Él es sinónimo de salvación. No solo acercarse y creer, sino comprometerse a un cambio de vida mediante el arrepentimiento. Si tú eres salvo, entonces, es porque escuchaste la voz del Señor llamándote delante de Él. Y la palabra de Él pudrió el yugo de pecado que estaba sobre tu cerviz. Y fuiste libertado del pecado. Fuiste cambiado. Fuiste cambiada. Y eso solamente por gracia mediante el arrepentimiento. No hay otra cosa. No hay otro lugar donde ir. No tiene que ver con iglesias, no tiene que ver con congregaciones, no tiene que ver con estilos de predicación, no tiene que ver con estilos de música. No es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me hace bien. No escogiste tú al Señor, el que te escogió a ti. No quisiste ir delante del Señor, Él te llamó a su presencia. Hay cosas que a nosotros nos cuesta entender. En las conversaciones que hemos tenido algunos, y lo he comentado en otras oportunidades, incluso en un estudio bíblico, conversamos este mismo tema. Algunas personas dicen, yo siempre supe que era del Señor. En realidad, ahora nos damos cuenta que lo que estaba en nosotros era la respuesta al llamado del Señor, porque cada uno por sí solo no busca a Dios, no lo busca. Es una falacia, es una mentira, no es real cuando alguien dice yo busco a Dios. Es posible que busque al Dios de su propia conciencia, al Dios que le satisface sus necesidades. Pero la Escritura dice no hay quien busque a Dios en el libro de Romanos. No hay justo ni aún uno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre en una condición de pecado está ciego y es enemigo de Dios. No busca al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios que nos contenta, no es un Dios que satisface nuestras necesidades.
No es un Dios que nos acurruca permanentemente y va a ser como, como aquellos que solamente te... ¿Cuál es el término que se usaba por ahí? Apapachan. Lo ubican, ¿cierto? Sí, lo apapachan, siempre. Y está dispuesto a todas nuestras demandas. No, no es así. El Dios de la Biblia es un Dios demandante, es un Dios santo, es un Dios justo. Y cuando llegamos a conocer al Dios de la Biblia nos encontramos que es necesario obedecer. Y ahí tenemos un serio problema, la obediencia. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. Y lo que Él ofrece es esto, yo os haré descansar. Trabajados, esto es estar consumidos por la vida. En realidad nosotros antes de Cristo estábamos consumidos en la vida, cargados de amargura, de rabia, de dolor, de falta de perdón, de crítica, de burla, de esfuerzos, de fracasos, entre muchos otros. Esta es la triste condición del hombre y la mujer sin Dios. Por lo tanto, ahí existe también un llamado urgente a todos ustedes a que compartan la esperanza bienaventurada, compartan con otros, hablen del Evangelio de Jesucristo, de que ahí en realidad está todo. Las noticias nos hablan de un mover social no solamente en nuestra nación, es un mover social en el mundo. La gente quiere, demanda. Por ejemplo, en nuestro país hay demandas sociales. Y hay por ahí un acuerdo firmado, un acuerdo por la paz. En realidad ninguna de esas cosas es cierta. No existe paz sin Jesucristo. No existe paz sin Dios. No existe justicia social, sino solamente a través de Jesucristo y del reino de los cielos. Es más, la Escritura dice que la maldad irá en aumento. Y algunos dirán, nunca hemos pasado una época tan mala como esta. No es cierto. Desde el principio, en realidad, de la creación han habido épocas malas. Y todos los adultos están diciendo toda época ha sido mejor, siempre. Ustedes leen los escritos, por ejemplo, de los filósofos allí en Grecia. Ellos dicen, incluso uno de ellos dice, el tiempo, ¿qué pasa con esta juventud? Antes era mejor, ahora están todos mal. Y estamos hablando de miles de años atrás. En la década de los 60, en el movimiento hippie, ¿qué es lo que decían ellos? Todo lo pasado es malo, decían los hippies, tenemos que cambiar todo. Y los viejos decían, antes había seguridad. Y nosotros que estamos ya en otro siglo, nosotros miramos hacia atrás y decimos, antes todo era bueno y ahora todo es malo. Pasamos añorando las cosas del pasado, como si eso nos trajera tranquilidad y descanso. En realidad lo único que puede traer tranquilidad y descanso es ir y atender el llamado de Jesús. Y nosotros tenemos que compartir eso. Que las personas conozcan a Jesucristo, Señor, Dios y Rey. Y debemos llevarlos a que le conozcan. Y que no solamente digan yo creo y dejarlos solos, porque no basta con creer en Dios, es necesario acercarse a Él y creer que Él es suficiente para cambiar nuestras vidas radicalmente. Recuerdo mis tiempos de juventud, cuando conocí realmente al Señor. Él siempre me conoció y de hecho siempre te conoció a ti también. Pero un momento nosotros le conocimos, cuando fuimos perdonados y nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos salvados por Él, por pura gracia. Y en ese momento hay un cambio tan radical uh, que yo no podía dejar de leer la Escritura porque estaba impactado por lo que Dios hacía en mi vida. Y en realidad cuando conocí a Jesús, ese fue el único momento donde creo realmente experimenté por primera vez paz en lo profundo de mi corazón. Ustedes saben, no, ustedes no lo saben. Le tenía pánico a la muerte, pánico. Pensar en la muerte era para mí atroz. Pensar en la muerte significaba para mí mucha angustia. En el día de hoy pensar en la muerte es saber que terminaría mi tiempo acá y que iría a la gloria, a la presencia de Él, a descansar. Habría alcanzado la meta. Por lo tanto, cuando parte a alguien, un ser querido, y ha partido en Cristo,
nosotros tenemos la tremenda esperanza de volver a encontrarle. Me angustiaba pensar en la muerte, me angustiaba pensar en lo que iba a ser mi futuro. Antes de conocer a Cristo, y a los 19 años, cuando le conocí, cambió radicalmente mi manera de ver y pensar. Lo extraordinario es que al conocer a Cristo nos damos cuenta de que es alguien que nos puede entender, comprender. He estado conversando durante un tiempo con un joven, un adolescente, y él asiste a una determinada iglesia. Y la imagen que él tiene de Dios es de un Dios tremendamente castigador. Es un Dios que está ahí atento a la caída de él para castigarlo. Y para mí fue muy penoso escuchar eso. Muy penoso escuchar de que él va a la iglesia y que él me contaba que le gusta, es parte del grupo musical. Y que escondido de sus padres él escucha a un grupo popular. Escondido. Porque si lo llegan a escuchar, es pecado. Si lo llegan a escuchar, él siente que va a ser castigado. De hecho, su papá es así con él, no puede escuchar, eso es pecado, eso es del mundo, eso no puede ser. Dios lo va a castigar. Ha sido tan penoso escuchar eso, porque la contrasto con las palabras del Señor que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Dios que conozco es un Dios amoroso, misericordioso, que se compadece de nuestra condición. Fíjense que ya, todo perfecto, antes de ser cristianos, pero y nosotros cristianos, sabiendo hacer lo bueno, ¿viene Dios con su mano castigadora sobre nosotros? No, es paciente, nos consuela, nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Nos enseña enyugándonos a Cristo. Es decir, estableciendo una relación de compañerismo permanente con nosotros. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice el Señor. Esto significa no solamente que nos acercamos al Señor para descansar del peso de nuestros pecados, de lo horrible que es estar separado de Él, y que cuando llegamos a su presencia y somos impactados por su gracia y por su amor, cuando Él nos vivifica y nos da fe para creer, y confesamos su nombre y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él no nos deja allí, sino que simplemente nos dice, lleven mi yugo ahora sobre ustedes. Y significa no solamente acercarse para descansar, sino establecer una relación de compañerismo y servicio permanente y profundo. Somos enseñados. El control de nuestra vida entonces pasa a manos de alguien más experimentado, de alguien que sabe hacer las cosas, de alguien que sabe de qué tenemos necesidad. La porfía del nuevo creyente y a veces del creyente maduro es tratar de seguir viviendo bajo sus normas. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas las cosas buscan la gente del mundo. Todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ayer en parte del mensaje compartía de cómo es necesario, si uno quiere estar en comunión con Dios, es renunciar a todas las cosas, a todo lo que tenemos, a todo lo que sabemos. En psicología, en sociología se usa un término que es desaprender. Desaprender lo que sabíamos para volver a aprender. ¿Y de quién volvemos a aprender? De alguien que tiene el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, la expertise suficiente para guiarnos por buenos caminos. Y ese es Jesús. Nuestro conocimiento es nada en comparación al que es la sabiduría misma, el Señor. Las cosas que aprendemos en la universidad, basura. Si nosotros creemos que eso es lo más importante para nuestra vida, estamos absolutamente perdidos. Perdidos. La sabiduría de Dios es increíble, es maravillosa, es extraordinaria. Ahí sí le da sentido a lo que hemos aprendido. Pero es cuando queda todo bajo los pies del Maestro.
caminando con Él. Ahí sí tiene sentido. Pero cuando nosotros nos abrazamos a lo que tenemos para poder permanecer de esa manera y sentirnos seguros, estamos perdidos. Y esa es la razón por la que el Señor, sabiendo que nosotros vamos a correr a lo nuestro, Él dice, lleven mi yugo. Es decir, caminen conmigo. Ustedes conocen el campo, algunos. Y si no lo conocen, al menos han visto las imágenes. En las imágenes de los bueyes, de la trilla de bueyes, simplemente es esta, dos bueyes, uno viejo y uno nuevo. Y llevan el yugo a la misma altura, allí sobre la cerviz. Y están enyugados uno al lado del otro. ¿Para qué? El buey viejo sabe cuál es el trabajo que hay que hacer, cómo trillar. Él sabe cómo se debe arar. Él sabe el ritmo al cual se debe andar. El buey nuevo lo único que quiere es partir y hacer todas las cosas porque tiene fuerza, está lleno de energía, y el buey viejo lo tira hacia atrás y le enseña cuál es el camino. El nuevo aprende de la experiencia del primero y no trabaja ni se cansa además. Estamos tan insertos en este mundo haciendo las cosas a nuestra manera que aún conociendo a Cristo, aún siendo salvos, nos seguimos cansando y nos seguimos agotando, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, creyendo de que esta es la forma correcta. Ustedes saben que lo terrible que existe en la división de las iglesias evangélicas o la iglesia protestante es que cada iglesia cree que las cosas se hace de la manera que ellos lo consideran. Nosotros creemos que esta es una buena manera y hay otros que consideran de otra forma. Hay algunos que dicen que si no hay gloria a Dios entre cada ciertos minutos está apagado. Hay algunos que dicen que si nadie dice amén entre medio, el mensaje es malo. Hay otros que dicen que tienen que existir dos tipos de canciones. Hay algunos que en mitad de la predicación se paran y se ponen a danzar. Hay otros que no puede volar una mosca porque si alguien dice amén muy fuerte, todos se vuelven a mirar quién será ese desordenado que está presente. Cada uno cree que se hace a su manera. Hay algunos que discuten fuertemente, se pierde la salvación, no, no se pierde, no, te vas a ir al infierno, no, yo tengo asegurado el cielo. Necesitamos caminar al ritmo que camina Jesús. Necesitamos dejarnos guiar por Él. Necesitamos depender de Él permanentemente. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él nos diga cómo se hacen las cosas. Y para eso debes volver a la Escritura, debes volver a la oración, debes volver al ayuno, debes volver a buscar la comunión profunda con el Señor. Hace poco compartía con una persona y me decía, sí, yo estoy alimentándome cuando estoy en casa, entonces veo videos y trato de filtrarlos. Está bien, pueden ver videos de algunos predicadores, yo les aconsejo que vuelvan a la Escritura. Lo que dice un predicador, lo que dice este predicador hoy puede estar incluso hasta con error y con equivocaciones, con cosas que no son correctas, pero esto jamás se va a equivocar. Yo sé que la tecnología, yo no soy de los millennials, algunos son de esta época de los millennials, o algunos creen que son de los millennials, aunque ya son del siglo pasado incluso, ¿cierto? Y han dejado el papel, este papel que se aja de pronto por el celular, con la Biblia, con distintas versiones, pero te quedas sin Biblia cuando se te acaba la batería. Te quedas sin Biblia cuando está online y te cortaron el plan de internet. Qué pena, te quedas sin Biblia. Te recomiendo que tengas una de estas. Busca allí porque aquí hay descanso para nuestra alma. El proceso de aprendizaje con el Señor es este. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Mientras más cerca se está del Señor, más nos parecemos a Él. La pregunta que te puedo hacer, ¿te pareces al Señor? El carácter tuyo es como el carácter de Cristo. Cuando se acercan a ti y dice, cuando estoy conversando contigo siento paz en mi corazón. Hay alguien que dice eso. Hay alguien que quiere estar contigo porque dice, algo tienes que es distinto, algo me atrae.
Donde estaba Jesús estaba la multitud. ¿Dónde estás tú? ¿Alguien quiere hablar contigo porque tú tienes palabra de vida? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? El proceso de aprendizaje tiene que ver con el desarrollo del carácter, con el cambio de patrones conductuales, con prioridades en nuestra vida. ¿Qué es prioritario? Jesús es prioritario. ¿Qué necesitamos? Su consejo, su enseñanza y su guía, porque estas son las garantías de una vida en abundancia. Vida en abundancia no es bienes materiales, vida en abundancia no es tener una casa, vida en abundancia es tener comunión con Él, es estar con Él. Al estar enyugados al Señor podemos ser guiados a pastos tiernos. Hace muchos años atrás, en la década del 80, estaba en una convención, y creo que lo he comentado un par de veces, pero puede que alguno no lo haya escuchado, así que el resto ponga cara de sorpresa también, ¿cierto? O como que es primera vez que se los digo. Estaba en una convención y un pastor, Ernesto Silva, todos estamos llenos de pastores, todos muy circunspectos, muy así, muy, pastor, ungido de Dios, todos nosotros, todos los ungidos estamos ahí. ¿Ya? Como diría algún pastor, una gloria sobre aquel lugar. No, no había nada. Puros hombres, sujetos a tentaciones, con problemas en nuestro propio corazón, a pesar de ser pastores. Líderes de distintas iglesias y denominaciones. Y de pronto se para este pastor y dice, ustedes son como ovejas que comen pastos pisoteados. Y empieza a darnos, Dios mío. Y algunos se molestaban, así se miraban. Y digo, yo comiendo pastos pisoteados, sí. Y llevábamos a las ovejas a comer esos mismos pastos pisoteados. No los pastos tiernos de los cuales habla el Salmo 23, sino pastos pisoteados, contaminados con nuestra tontera, contaminados con nuestras formas, con nuestros ritos. Contaminados no con lo que la Escritura dice, contaminados con lo que nosotros creemos que es correcto. Porque cuando nosotros queremos como pastores que ustedes se enyuguen a nosotros el pastor o al líder, lo único que hacemos es llevarlos a pastos pisoteados. Por lo tanto, insisto en esto, corre a Cristo permanentemente, todos los días preséntate a Él para estar enyugados permanentemente a Él, porque Él es el único que te lleva a pastos tiernos. Es el único que te lleva a aguas de reposo. Es el único que puede darnos paz verdadera. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice el Salmo 121, los primeros 3 versículos. Al estar enyugados al Señor podemos aprender a caminar en paz. Y también ahí aprendemos a caminar en santidad. Qué terrible la imagen que tenía este chico, o que tiene este chico, de un Dios tremendamente castigador. Yo tengo la imagen de un Dios que es amoroso, es Padre amoroso, que me tiene en sus manos y me enseña a caminar. Pastor, pero tiene tantos años ya en el Evangelio, todos los días necesito a Cristo. Y necesito tocar para ver si mi yugo está con Él. Porque tenemos la tendencia a sacarlo. Él nos enseña a poner la otra mejilla, por ejemplo. Oh, qué difícil. Ahí sí que se torna difícil. ¿Cuántos conducen vehículo acá? Levanten la mano, por favor, ayúdenme. ¿Ah? Felipe, tú no conduces vehículo. Ya. Sí, Felipe, levanta la mano. Sí, ya. El carro del supermercado. Sí. Oh, que alguno te pase. Que alguno haga una maniobra difícil y se ponga delante de ti. Oh, que alguno
casi te tocó, o estás en un semáforo y vas a partir y estás contando hasta 3, porque hay que esperar, porque no va a faltar el que se pase el rojo. Entonces, no es verde paso y me chocaron, porque el otro dijo, alcanzo a pasar. Cuenta hasta 3 y parte, pero ya el de atrás, cuando vas en 1, ya está, pi, 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 pi. ¿Y qué pasa contigo? Wow, Señor te guarde, Dios te bendiga. ¿Qué te pasa, cierto? O por el retrovisor, así. Y que el otro te haga un gesto. Es fácil poner la otra mejilla. No. Necesitamos estar enyugados a Cristo, porque Él nos enseña cómo se hace. Él es manso y humilde de corazón. Por eso dice, lleven mi yugo. Porque aquel que tiene la experiencia y la guía para llevarte es el que te va a frenar cada vez que quieres hacer algo. Elías ha contado varias veces de toda su experiencia maravillosa como conductor premium, ¿cierto? Pero yo también las he tenido alguna vez. Y voy a hacer algo y le pido perdón a mi querido hijo Elías porque una vez le dije, Elías, no estés contando siempre todas las cosas malas que te pasan. Pero les voy a contar una mala mía también. Estoy ante una señalización pare y se pone detrás mío un auto. Y tenía pare y el tipo de atrás se pegó en la bocina. Me saqué el cuello clerical de pastor. Guardé la Biblia debajo del asiento y esperé que el tipo pasara por al lado mío. Y cuando bajo los ojos llenos de gracia, me hace así. Era el esposo de una compañera de trabajo, amigo mío también. ¿Cómo necesitamos estar enyugados a Cristo? ¿Cómo necesitamos depender de Él? ¿Cómo necesitamos ser enseñados por Él? La paz alcanzada solamente es en Él. Hallaréis descanso para vuestras almas, dice la Escritura. No se trata de estar tranquilos, amados. Y aquí tenemos un problema de comprensión. Creemos que en la paz de Jesucristo, que nosotros vamos a estar sumamente bien, relajados, casi en un estado de permanente vacación. No se trata de estar tranquilos, se trata de estar en paz con Dios y de descansar en que Dios puede hacer aún lo imposible para nosotros. Eso es tener paz. Es saber que ya todas las circunstancias están en su mano. Es saber que Dios es un Dios de lo imposible. Es saber que Dios responde la oración. Es saber que Dios ha dicho, pedid y se os dará. Es saberlo, es tener la plena confianza en eso. Entonces ya no dependo de lo que yo tengo, de mis recursos, sino que dependemos de los recursos de Él. Eso es estar en paz. Es estar en paz en el sentido de saber que hemos sido perdonados y que la cuenta que teníamos, tremenda cuenta con el Señor, ha sido pagada. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Jesús ya pagó. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor. La paz que el Señor da es confianza plena de que Él tiene el control de todas las cosas. Y lo vuelve a repetir en Juan. Quiero leerles Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados, vengan a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Descansamos de lo primero, del peso del pecado, cuando conocimos al Señor. Descansamos de ese yugo opresor. Descansamos. Quedamos seguros en sus brazos. Ahí estamos. Lleven mi yugo. Fuimos enyugados a Cristo.
caminamos por las sendas que Él trazó ahora. Andamos y nos movemos de acuerdo al poder del Señor. Y el descanso de Él, su paz, está sobre nosotros. Amados, al compartir esto con ustedes, simplemente quiero llamar vuestra atención hacia esto. ¿Estás dependiendo del Señor? ¿Le consultas a Él en todo? ¿Vives esa convicción profunda de que nada te puede separar del amor de Cristo? ¿Vives en ese anhelo permanente? No sé si alguno de ustedes quiere que el Señor venga y que se venga hoy, si fuera posible. Muchas veces lo he compartido con mi esposa y le digo, quiero que venga, que retorne. Todos los planes, todas las cosas que están por delante y todo lo que tenemos no tiene ningún sentido sin Cristo. Yo anhelo que venga Él. Y si no, que si algo aún queda, no es mi trabajo para hacer, porque pobrecito el Señor me necesita acá. Dios no me necesita y Dios no te necesita. Lo que Él está haciendo es pulir nuestro carácter, porque vamos a estar en la eternidad con Él. Y en el intertanto hay ciertas cosas que hay que hacer. Y es por gracia. Dios puede de un plumazo borrar todas las cosas. Con su sola palabra las cosas son hechas de la nada. Entonces, ¿somos tan importantes? No, no somos tan importantes. Dios nos ha dado tareas. Pero no son las tareas las que nos están transformando. Es su poder. Es su yugo sobre nosotros. Eso nos está transformando. Sigamos avanzando. Sigue creyendo. Sigue moviéndote en el camino de la fe. Anhela la presencia del Señor todos los días. Ama su venida. Espérala. Todos los días vívelo como si fuera el último día de tu vida. Vívelo para su gloria. Nada de lo que sabes sirve. En cuanto a conocimiento personal, sabiduría humana. Lo único que es eterno es la sabiduría que proviene del cielo. Confíen en Él, Señor. Cuando llegamos a ti, fuimos liberados del peso del pecado. Nuestra conciencia, que estaba cauterizada, fue renovada. Y fuimos conscientes de nuestra condición pecaminosa y también fuimos conscientes de haber sido liberados por ti. Pusiste tu yugo sobre nosotros y hemos comenzado a caminar en compañerismo contigo, algunos hace muy poco tiempo, otros muchos años. Pero se nos olvidan las cosas con los embates de este mundo. Tu voz nos habla todos los días, pero aún así corremos o intentamos hacerlo a nuestra manera. Y nos cansamos también en el camino, tirando y tratando de salir y hacer las cosas a nuestra forma. Te ruego en el nombre de Jesús que en el día de hoy, todo lo que aquí estamos, podamos entender que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Que no hay ninguna cosa que nos pueda aplastar porque estás con nosotros. Y que el único que siempre nos conduce a caminos y aguas de reposo eres tú, a pastos delicados, pastos tiernos. Ayúdanos a mirar, Señor, las cosas desde tu perspectiva, no desde la nuestra. ¿De qué sirve todo el cúmulo de conocimientos humanos que tenemos? Toda nuestra experiencia personal, ¿de qué sirve ante tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia? Tú lo eres todo, absolutamente todo en nuestra vida. Te ruego por mis hermanos y hermanas que están aquí. Te ruego que anhelen permanentemente estar contigo todos los días, que anhelen, que despierten pensando en ti, que se duerman pensando en ti, en tu gracia, en tu amor, que disfruten de la paz que tú das, que la puedan vivir, aquella paz que es saber que la cuenta está pagada, que todo fue consumado en la cruz del Calvario y que por sola gracia y por sola fe
nosotros hemos sido perdonados por ti. Y no solamente perdonados, sino que también adoptados como hijos. Y que no nos dejas solo ningún día de nuestra vida. Y en los momentos más oscuros, cuando andamos en valle de sombra de muerte, allí estás tú. Tu callado nos infunde aliento. Y siempre, siempre salimos victoriosos porque preparas mesa delante de nosotros en presencia de todo lo que nos angustia. Te doy las gracias por eso, Señor, y te doy las gracias por mis hermanos y hermanas. Llénale de fe, motiva su corazón, llénale de tu Espíritu Santo, que sean llenos desde en todo el amplio sentido de la palabra, que te busquen, que sean llevados a la oración, que exista compañerismo no solamente contigo, sino con otros creyentes llenos del Espíritu Santo. Que no busquen tanto en internet, que busquen más en la Biblia. Que no quieran escuchar tanto a predicadores, sino que escuchen tus voces. Tu voz, Señor. La voz de tu Espíritu Santo que habla, que salta desde la Escritura para nosotros. Que vayan y si quieren escuchar a hombres de Dios, vayan a la Escritura y lean en voz alta a Pablo, a Pedro, a Juan. Cómo escribieron acerca de ti. Cómo hablaron acerca de qué es la vida cristiana. Te ruego, Señor, que volvamos a la antigua forma, a la Escritura, a la oración, al ayuno, a la comunión de los santos, al congregarse, al estar juntos para buscar tu rostro, Señor, en forma permanente. Gracias, Señor, por todo. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por los que han de ser nuestros hermanos. Y no puedo dejar de orar por nuestras familias, por aquellos que están alejados de ti, por aquellos que aún están pasándolo muy mal, porque están enyugados al pecado. Si quieres, aquí estamos nosotros para compartir con ellos el Evangelio. Si quieres que nosotros seamos los instrumentos en tus manos, allí estamos. Te rogamos que ellos sean alcanzados. Te rogamos por su salvación. Danos el momento preciso. Indícanos a través de tu Espíritu Santo cuándo hablar y cuándo callar. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.